Cordial saludo, me presento, mi nombre es Miguel Ángel Vilches Tobar, tengo 23 años y a continuación les voy a explicar el ejercicio número uno, construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Entonces yo escogí la letra B, el cual es el análisis del gráfico 2, que dice una motocicleta de masa 573 kilogramos se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. Sí, la siguiente gráfica muestra cómo varía su velocidad en función del tiempo. Aquí está la gráfica, estos son los intervalos de tiempo y estas son las preguntas que vamos a responder a continuación. Primera pregunta. Identifica los intervalos de tiempo en los que la motocicleta acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. En el primer intervalo de 0 a 4 segundos, la motocicleta acelera porque su velocidad sube de 0 a 20 metros por segundo. En el segundo intervalo, de 4 a 6 segundos, la velocidad es constante porque se mantiene en 20 metros por segundo. En el tercer intervalo, de 6 a 10 segundos, la motocicleta acelera porque la velocidad sube de 20 a 50 metros por segundo. Y en el cuarto y último intervalo, de 10 a 12 segundos, desacelera porque pues, la velocidad baja de 50 a 0 metros por segundo. Segundo punto, calcula la aceleración de la motocicleta en cada intervalo. Entonces, para calcular la aceleración de cada intervalo, usamos la fórmula de la aceleración media, la cual está representada aquí. ¿Sí? En el primer intervalo de 0 a 4 segundos, tenemos pues que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial nos da 20 sobre 4, que nos da 5,0 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del primer intervalo. En el segundo intervalo de 4 a 6 segundos, la aceleración es igual a 0 metros por segundo al cuadrado, ya que la velocidad es constante. En el tercer intervalo de 6 a 10 segundos, sí tenemos que la aceleración, acá solamente reemplazamos, tenemos que la aceleración es de 7,5 metros por segundo al cuadrado. Y en el cuarto intervalo, de 10 a 12 segundos, tenemos que la aceleración es de menos 25,0 metros por segundo al cuadrado. Este número es negativo porque en ese intervalo la motocicleta desaceleraba. Entonces, tercer punto, usa la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta en cada intervalo de tiempo. ¿Por qué la fuerza neta es cero en uno de los intervalos? En este caso no es necesario realizar una descomposición de fuerzas, ya que la motocicleta se mueve en una trayectoria rectilínea y horizontal, ¿sí? Entonces utilizamos la segunda ley de Newton, la cual dice que fuerza es igual a masa por aceleración. En el primer intervalo de 0 a 4 segundos, simplemente cogemos la masa de la motocicleta y la multiplicamos por la aceleración de pues, su respectivo intervalo que hallamos en el punto anterior. En este caso, 573 kilogramos por 5 metros por segundo al cuadrado nos da una fuerza neta de 2.865 newtons. Si realizamos el mismo proceso con los siguientes intervalos de 4 a 6 segundos, nos da 0 newtons. De 6 a 10 segundos nos da 4.297,5 newtons. Y de 10 a 12 segundos nos da menos 14.325 newtons, porque recordemos que desaceleraba la moto. Entonces, ¿por qué la fuerza neta es cero en el segundo intervalo? Porque la velocidad es constante, básicamente. Por ende, la aceleración es cero, así que la suma, de fuerzas horizontales se anula. Cuarto punto, dibuja la gráfica de fuerza neta en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Aquí tenemos la gráfica de fuerza neta en función del tiempo, ¿sí? La fuerza neta en el eje vertical lo medimos con newtons. Y acá está en el eje horizontal, pues el tiempo, ¿sí? De 0 a 4 segundos nos da 2.865 newtons, como ya habíamos medido anteriormente, y así para los demás intervalos. Acá están representados 0, 4.298 y menos 14.325. Listo, quinto punto. Calcula el área bajo la curva de la velocidad en función del tiempo en todo el intervalo y explica su significado físico, ¿sí? El área bajo la curva de velocidad en función del tiempo representa el desplazamiento del objeto, ¿sí? Que tanto se movió la motocicleta, se desplazó. Em, Tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo y área bajo la curva. Acá está la gráfica, perdón. Como la gráfica de la velocidad en función del tiempo tiene tramos rectos, ¿sí? Aceleraciones constantes no se puede integrar directamente con una función continua, sino por secciones, es decir, áreas geométricas simples. Entonces vamos a usar el área de un rectángulo si la velocidad es constante y de un trapecio o un triángulo si la velocidad cambia linealmente.
Ahora hacemos la identificación de las formas geométricas. En el primer intervalo, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo de 0 a 4 segundos, la cual vamos a elegir hacer, perdón, de la siguiente manera. La base va a ser igual a esos 4 segundos, la altura 20 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Lo que ya teníamos. Y hacemos la fórmula del área, pues del triángulo rectángulo, lo cual nos da 40 metros, ¿sí? En el segundo intervalo es un rectángulo, simplemente pues reemplazamos base y altura con los datos que ya tenemos, ¿sí? Y hallamos el área, también nos da 40 metros. En el tercer intervalo nos da, reemplazando pues los valores que ya tenemos con el área del trapecio, nos da 140 metros. En el cuarto intervalo, ¿sí? Nos da un triángulo rectángulo, el cual pues usamos su fórmula para hallar el área y nos da 50 metros. Entonces, ¿cuál es la suma total? Pues de todas esas áreas que hallamos bajo la curva, ¿sí? Nos da que es 270 metros. Esa es la distancia total que se desplazó la motocicleta. Para el punto 6 dice calcula el área bajo la curva en todo el intervalo y explica su significado físico, ¿sí? De la fuerza neta, perdón. Para calcular el área total bajo la gráfica de la fuerza neta respecto al tiempo, utilizamos la fórmula del impulso, la cual se calcula de la siguiente manera. Aquí está representada. Por temas de tiempo, pues acá la coloqué, pero pues no la puedo leer, explicar detalladamente, sino continuar. Entonces, el impulso, recordemos que el impulso representa el cambio de la cantidad de movimiento o movimiento lineal de un objeto, ¿sí? Está representado. Y recordando la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta, tenemos lo siguiente, ¿sí? Para el primer intervalo teníamos esta fuerza, para el segundo de esta fuerza, ¿sí? Ya lo realizamos en los anteriores puntos. Entonces calculamos el área o el impulso, ¿sí? En cada tramo con la fórmula que ya teníamos, ¿sí? Aquí está. Para el primer intervalo de tiempo tenemos que el primer impulso, ¿sí? Que es lo que estamos buscando, em, nos da 11.460 newtons por segundo. El segundo intervalo nos da 17.197 newtons por segundo. Perdón, el segundo intervalo nos da 0 newtons por segundo. El tercero sí nos da 17.192 newtons por segundo. Y el cuarto y último nos da menos 28.650 newtons por segundo. Entonces, nuestro impulso total es de, acá hacemos pues la suma, ¿sí? Y nos da 0.008 newtons por segundo, ¿sí? Redondeándolo sería como cero. El resultado da 2 newtons por segundo. Si nosotros realizamos esta suma, nos da 2 newtons por segundo en lugar de cero debido a pequeños redondeos, ¿sí? Como dije, pues son redondeos en los valores de fuerza y tiempo usados en los cálculos, lo que genera ligeras diferencias al sumar los impulsos parciales. Pero pues básicamente esa cantidad es insignificante frente a los valores individuales. Entonces está correcto. Siete y último punto. Compara ambas áreas. ¿Qué conexión encuentras entre ellas? Entonces, la conexión entre ambas áreas radica en que representan magnitudes físicas complementarias. El área bajo la curva de fuerza en función del tiempo corresponde al impulso, que indica el cambio en la cantidad de movimiento o movimiento lineal del objeto. También el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo corresponde al desplazamiento, como ya habíamos visto en los puntos anteriores, es decir, la distancia recorrida por el objeto. En conjunto, ambas gráficas muestran cómo la fuerza aplicada influye en el movimiento del cuerpo. La fuerza genera un impulso que modifica la velocidad y la velocidad a su vez determina el desplazamiento total. Muchas gracias.